Hola abejorros coleccionistas, bienvenidos a Memorafilia, el programa donde contamos las fascinantes historias detrás de los coleccionables. Yo soy Ro y me acompaña mi buen amigo Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Encantado de estar aquí, Ro, porque vamos a hablar hoy de un tema que nos apasiona mucho. Somos fans del fútbol. Desde chiquitos nos regresa un poco a la infancia y pues esto de coleccionar álbumes nos encanta, la verdad. Pues vamos a empezar. Y estamos muy contentos porque es un programa especial porque nos acompaña Isra Bretón. Bienvenido, Isra, ¿cómo estás? Hola, Ro. Él es uno de los coleccionistas más importantes de México. Aplausos para Isra. Bueno, no solo de México, del mundo. Exactamente. Ahí, uno de los coleccionistas más importantes del mundo, Isra. Empiézanos a contar, pues, un poquito de quién eres, ¿no? Que empecemos por ahí. ¿Cuándo empezaste a coleccionar? De acuerdo, hola, gracias por la invitación y por este espacio para coleccionistas. Pues yo comienzo con el álbum de 1990, de Italia 90. Tenía por aquel entonces 11 años, justamente es este álbum. Y es un álbum que curiosamente no era tan reconocido como álbum Panini, sino lo conocíamos más en la época como el álbum del Mundial o el álbum de Helados Holanda, porque salió con esta marca, este álbum. Y para mí, por aquella época, yo era fanático del Milan, de esos holandeses que ganaron de todo, hasta la Euro, ¿no? Rijkaard, Gullit y Van Basten. Qué equipazo. ¿No? Entonces, al ver a Van Basten, pues era imposible no tener el álbum, ¿no? 4 años después sale ya el álbum de Estados Unidos 94, con Saga en la portada. A ese mundial sí va a México. Y bueno, no es hasta 1998 que empiezan a salir ya sin ninguna marca. Ya salen como Panini aquí en México. Ah, solo Panini. Y justamente por eso es que en mi caso se da mucho el tema de comenzar a investigar cómo era lo que pasaba, ¿no? Me encuentro entonces con portadas como estas del álbum de Italia 90 y descubro pues prácticamente como si fuera el multiverso, ¿no? Las versiones distintas de álbumes que no conocimos aquí y que me da para mí la necesidad de comenzar a revisar esa historia hacia el pasado, ¿no? Después te das cuenta que la historia empieza antes de 1990 y bueno, cuando encuentro 1986, que yo soy también muy admirador de Diego Maradona, para mí el mejor, también jugó con esa del Barça, pues bueno, dije, lo quiero tener y ya de ahí empiezas un viaje sin fin, ¿no? Sí, ahora sí que te dejaste ir, ¿no? En la espiral para empezar a cazar. Y todas estas rarezas, ¿cómo las fuiste encontrando? O sea, ¿dónde te clavaste, digo, en internet o en esa época, cómo le hacías? Sí, afortunadamente cuando esto empieza a mí a despertar mi interés, pues son los primeros pasos del internet. Entonces mucho de ahí es investigación allá. Empiezas a descubrir sitios de subastas como eBay, foros de coleccionistas, ¿no? Que tenían, y para mí incluso fue eso de mucha facilidad porque me ayudó a llegar hasta el álbum de México 70, ¿no? Que es el más complicado que he tenido para adquirir. Órale. Sí, justo, si quieres con eso, nos remontamos un poco, hablemos un poco de historia, demos un poco de contexto de qué es Panini. No es obvio, ¿a qué te suena Panini? ¿De dónde? ¿De qué país? De Italia. Es una compañía obviamente italiana. Fue en 1961 fundada por los hermanos Panini, obviamente, y inició su viaje por las estampas, pero no sacó justamente, como dice Isra, su primer álbum hasta 1970, ¿no? Eso es algo interesante en México, claro. Como dice, hasta con su marca de Holanda, ¿no? Y luego ya se convirtió en algo más Panini. Sí, y bueno, es ahí donde comienza justamente la historia de los álbumes. Y estos, pues son, por ahí yo también he escuchado que son de los más caros. Digo, aquí veo que tú traes uno y lo estás agarrando muy así. Pero cuéntanos, o sea, ¿ese cómo lo conseguiste? ¿Qué tan caro es? Digo, traes 2 versiones además. Es correcto, es el álbum de México 70, en realidad fue el primero. Como comentábamos, nada de esto llegó a México. En México lo conocemos a partir del 90. Y cuando te das cuenta de lo que trae Panini detrás, pues llegas hasta ¿no? Rastreas este. Hubo 3 portadas, efectivamente, aunque en este momento nada más se ven 2, porque una es muy similar. Esta fue llamada portada internacional, aunque propiamente es más bien la portada del Reino Unido, con este título que aparece por acá y con el precio que por allá tuvo en esos países este álbum, ¿no? Y apareció la portada italiana, también de ese mundial, en donde el diseño es distinto, pero además hay algo simbólico que tiene esta portada, que es esta figura, la figura de una jugada que se llama la Rovesciata di Parola,
que más adelante se llegó a convertir en una estampa que desde el 2006 aparece en los álbumes, que es conocida como el sello Panini, ¿no? Es un álbum que, a diferencia de los que hemos visto en estas épocas, no todos eran estampas autoadheribles. Este solo tuvo 288 estampas, llamadas así. De esas, alrededor de 60 solamente fueron autoadheribles, que fueron las estampas de la portada inicial y algunas de los equipos, pero el resto eran tarjetas. Eran tarjetas que se tenían que pegar ya fuera con pegamento o bien con alguna cinta. Entonces, pues eso también lo hace un poco especial. Fue un álbum que no circuló en muchos países. 5 países solamente lo tuvieron: Italia, Reino Unido, bueno, el conjunto de países del Reino Unido, Alemania, Francia y España. Oye, al ser el coleccionista más grande y uno de los más grandes de todo el mundo de este tema de Panini, pues obviamente creo que está entre uno de los más caros, si no es que el más caro. ¿O cuál es el más caro? Cuéntanos un poco más de tu colección en ese sentido en cuanto a valor de cada pieza. Claro, de los que yo tengo, definitivamente estos han sido los más caros. En particular, este no tanto, pero porque fue una labor más artesanal. Yo conseguí este álbum a medio llenar, aproximadamente un 60%, y como comentaba, en estos sitios de intercambios, de foros y demás, se fueron adquiriendo estampas que después se intercambiaban. Entonces prácticamente fue como haberlo llenado en la época, porque se alcanzó. Entonces eso también baja mucho el precio, pero sí han llegado a haber subastas, sobre todo, en donde estos dos álbumes, pues alrededor de 180,000, 200, 220,000, depende de qué tanto prenda la subasta, se han llegado a conseguir, ¿no? Además, ahora ya con mucho riesgo de que te metan estampas falsificadas de estos álbumes. ¿Solo se mueven en subastas o también hay, o sea, muchos se mueven en eBay, o cómo funciona esto? La gran mayoría en eBay. Recientemente en redes sociales, sobre todo en Facebook, han aparecido ciertos grupos especializados de coleccionistas que, bueno, siempre ahí la recomendación es estar pidiendo referencias de cada uno de ellos para ver qué tanto es original lo que te están vendiendo. Tiene mucho que ver la reputación del coleccionista como tal, ¿no? También. Por supuesto, sí. O sea, ¿y la puedes analizar? O sea, ¿sí hay como algunos sellos o es totalmente de dónde viene y confiar en esa persona? Es mucho de confiar en la reputación, porque hay unas copias que sí son muy burdas, que de plano se nota. Las descartas de la imagen que te están compartiendo, pero hay algunas otras que sí las disfrazan muy bien, y el problema es que ya cuando tú lo tienes en tus manos, pues ya pagaste, ya está aquí contigo. Bueno, claro, ya no hay nada que hacer. Entonces ya es muy complicado, ¿no? Ya cuentas la anécdota. Exacto. ¿No? Justo. Mira, creo que ha habido algunos errores de impresión, Ro, ¿no? O seguramente debe de haber, ¿no? Por ahí no hay datos curiosos de pues que ponen mal el nombre. Y que además eso errores. pueda subir hasta el precio o el valor, perdón. Fíjate que sí han ocurrido, hasta eso en todas las ediciones del 70 al 22 han sido casos muy concretos, y no sé, por lo mismo no han incrementado tanto, ¿no? Han sido como más bien situaciones anecdóticas. Y son muy rápidamente corregidas, se reemplazan por la original. Yo recuerdo, por ejemplo, 2 del 2006. La primera es de un jugador paraguayo que se llama Edgar Barreto, en donde sale la estampa con un hermano, con la foto de su hermano, ¿no? No era Edgar. Entonces, durante ese mismo tiraje, en unas semanas más, empezó a aparecer la estampa correcta. También ocurrió con el llamado holograma de la selección de Brasil, donde abajo del escudo de Brasil venía la palabra Brasil, cosa que no ocurría en ningún otro holograma. Después también lo reemplazaron. Quedan entonces como unas rarezas ahí más para temas de coleccionistas que los queremos llegar a tener. Y la última de ellas fue en el 2018 con un jugador brasileño, con Roberto Firmino, en donde aparecen los datos de dónde juega. Y cuando viene su club decía Liverpool y entre paréntesis Brasil. Sabes que Liverpool no es de Brasil. Pero chiquitina el error, ¿no? Exacto. Y después se corrige y ya aparece con el país correcto. ¿Y cómo hacen esa corrección? O sea, de repente se dan cuenta pero según yo ya hacen la producción de todas esas, o cómo es. Como que la producción debe ser por diferentes capas, porque sí los han corregido sobre la marcha. No se aparecen sobre la segunda o parte final de la campaña, empiezan a aparecer ya las estampas en los sobres normales con las estampas correctas. Entonces los primeros que las compran es donde puede ser que salgan estos errores. Así es. Y el que lo termina llenando cuando ya se está acabando el mundial, ya puede ser que salga corregida. Así es correcto. Y por ejemplo, en el caso de Firmino, incluso muchas personas lo que hacían era, la habían pegado sin darse cuenta. Cuando se descubre el error, que empieza a aparecer en redes sociales que estaba
una estampa con error, pues la gente tenía que pegar encima de esa estampa la correcta, ¿no? Y eso Órale. también hace que las pocas que salen Es lo que te iba a incorrectas se quedan pegadas en los álbumes y tapadas por la buena, ¿no? Ahora, entonces sí son rarezas, ¿no? Exacto, eso te iba a preguntar, ¿no se convierten para ciertos coleccionistas hasta más valiosas en el sentido de que a lo mejor salieron un tiraje de 100, ¿no? Y solo es literal uno de 100 es error, ¿no? Así es. Sí, y ya tú las tratas de conseguir y las conservas, ¿no? Pero la verdad es que el público en general no lo ve de esa manera. Bueno, si quieres, sácanos el de Qatar, porque me gustaría hablar de las versiones más recientes, ¿no? Según lo que entiendo y lo que nos platicaste fuera del aire es que hay diferentes versiones también, de todos, ¿no? En general, pero que este tiene algo en particular, ¿no? Sí, fíjate que a partir del 2010 se ha dado un fenómeno muy, muy interesante con estos álbumes, y es que se ha permitido que cada país, digamos, tropicalice sus versiones. Ok. Entonces te aparezcan. Recordarán que aquí en México, por ejemplo, en 2014, que es cuando México empieza a tener álbumes más propios, ¿no? Ya con Panini bien establecido aquí en el país, con una refresquera, que aparecen ciertas estampas al final de ciertos jugadores patrocinados por una refresquera. Así ha ocurrido en otros países. Es algo que comenzó en algunos otros lugares, como desde el 74, 78 en Yugoslavia y demás, pero en particular en el 2010 es donde se ha visto ese boom. Y yo creo que quien lleva ahí la vanguardia en este sentido ha sido Suiza. Suiza ha sacado álbumes y ellos decidieron que su álbum, que en apariencia es la misma portada, excepto aquí por un pequeño sellito que dice Suiza, edición especial, pero cuando tú lo abres, por ejemplo, aparecen las estampas con los contornos en colores. Okay. En este caso, todas sus estampas vienen en contorno amarillo, cosa que no ocurrió en ningún lado del mundo, donde todas las estampas eran en el contorno blanco, ¿no? Y ellos fueron los primeros que sacaron de esta manera con la edición especial que llamaron en el 2010. Para el 2014 sacan esta edición que llamaron platino, edición platino, que además de la portada también aplican lo mismo que hicieron en el 2010 y sacan estampas con un contorno entre plateado y gris por ahí para darle esa diferencia, ¿no? Para esta ¿Y por qué Suiza, O sea, porque solo ellos, ¿verdad? Solo ellos lo han O sacado. sea, ni siquiera en toda Europa, nada más en Suiza. Efectivamente, solo en Suiza. Y en el 2018 lo hacen con una edición que fue la llamada edición oro, y los contornos tienen esa tonalidad dorada. Aquí en este año hubo muchos países que empezaron a querer hacer algo similar a lo de Suiza. Por ejemplo, en México, la edición platino que había sacado Suiza en el 2014, en México sacan una edición platino 2018, aunque sin el decorativo en las estampas, ¿no? Únicamente ahí sí eran las de todo el mundo. Las estampas tradicionales de todo el mundo. Órale. Y para 2022, que es el más reciente que comentabas, Suiza le llama a esta edición la edición Oryx, en honor a una de sus mascotas tradicionales de por allá del Medio Oriente, de ese país. Y le dan esa tonalidad entre vino a la estampa. Aquí la estampa fue color azul. Hubo países donde sacaron la estampa en anaranjado, sobre todo en Latinoamérica y en algunas partes de Europa. Hubo más cambio de color en el marco. Así es. O sea, no era nada más el de Suiza y el de todo el mundo, sino que ahora distintos países tuvieron distintos marcos. Es correcto. En esta ocasión fue la tradicional, digamos que fue el fondo azul. Hubo países en Sudamérica y hubo países en algunas partes de Europa que sacaron la estampa con el fondo naranja, y Suiza pues, saca esta tonalidad, ¿no? Entre vino y por ahí semejante a los colores de la bandera catarí. Oye, pues ya tener estos aquí ya, o sea, yo cuando llegó y los quiero ni tocarlos. Y los vi pensé que eran los de aquí, pero pues hasta ahorita ya vas viendo que son los de Suiza y supongo que es un reto, ¿no? No puedes ir ahí a verte de afuera del metro a cambiarlas, ¿no? Bro, ¿por qué no trajiste tus guantes para mover estas piezas, por favor? No, por eso estoy así como... Pero, de hecho, el pasado fin de semana también hubo una experiencia interesante, ¿no? O sea, hubo la experiencia Panini, que no estuvo nada más enfocada en el tema de los álbumes, pero pues fuiste invitado especial y ahí estuvo el Matador, ¿no? Cuéntanos un poquito de cómo es eso, porque yo creo que sería bueno, pues como buenos coleccionistas, luego darnos una vuelta ahí, ¿no? Claro, justamente hubo un evento que llamaron la experiencia Panini, con el pretexto de los 10 primeros años en México de la línea de Panini Comics y Panini Manga. Entonces, el tema principal no fue el fútbol, sin embargo, decidieron que hubiera también una participación o una presencia de esto con el Matador, en mi caso con la parte de álbumes. Compartimos por ahí con algunos otros coleccionistas de videojuegos, de cómics y demás, y fue algo muy similar a lo que hicieron el año pasado en un evento que sí fue exclusivamente de fútbol, llamado también La Experiencia. Estuvo 3 meses por ahí en una casa en la colonia Roma, en donde en mi caso me tocó participar, bueno, facilitando los álbumes, ¿no? O sea, esos son tuyos.
Sí, esos álbumes que vemos por ahí son míos. Estuvieron ahí Ahí está, del 70 ahí está, ya hasta el tiene 2018. para una exposición. Exacto. Justo El ya señor. decíamos, ¿no? Que también para eso son, para que los Exactamente. vean la gente. Sí, Como porque hay museo. mucha gente que no los conocía, ¿no? Y si no Sí, te clavas claro. en realidad, pues te pasan inadvertidos, ¿no? Muchos de ellos. Wow, que está increíble. Yo creo que hay que ver, ¿no? Ahí si después vamos haciendo bien las cosas y producción nos permite hacer transmisiones desde este tipo de eventos de coleccionistas, pero bueno, a ver qué dice producción en ese tema. Pero qué más nos puedes mostrar. Yo no te quiero poner en el spot, y de hecho ni siquiera está en el guión, pero te quiero preguntar algo. Dime. Más o menos, ¿cuánto le calculas de valor total a tu colección? Ay. Si de plano no quieres contestar, también se vale decir eso, ¿eh? Es que mira, te lo podría contestar, pero en realidad la verdad es que lo desconozco. Mi colección son de aproximadamente 135 por ahí álbumes diferentes, todos ellos, porque mucha gente pregunta, oye, ¿cómo son tantos si solamente han habido del 70 al 2022, ¿no? Claro. Un número contados, 13, 14 álbumes por ahí. Pero en mi caso ha sido mucho querer coleccionar las portadas que los hacen significativamente diferentes. Claro. Y por ahí me refiero a que tengan algún detalle importante, ya sea estampas especiales, y no solamente algo que suele ocurrir, que traen diferencias en los países en donde se está imprimiendo. Esto no me ha interesado a mí tanto, sino solamente aquello que de verdad lo hace que sea un álbum diferente en esa época, ¿no? Muy, muy diferente, ¿no? Y pues digo, se nos está acabando el tiempo y podríamos estar horas, yo Horas. creo que revisando álbum por álbum. Sí. Pero antes de despedirnos, hay un caso que yo no sabía y por ahí también me lo platicó Israel, y para que ahorita se los cuente a todos, de que hubo en el de Qatar hubo una estampa 1 de 1. O sea, ¿eso lo avisan, no lo avisan? ¿Y qué pasó con la persona que lo sacó? ¿Y cómo es la O sea, estampa? ¿y cuánto terminó valiendo? Sí, De todo, acuerdo. por favor. Eso pasa en la edición de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos. Sí, fue exclusivo de Estados Unidos. Allá, yo siempre he creído que el coleccionismo estadounidense es un poco diferente al de nosotros, ¿no? Ellos son más de tarjetas, ¿no? El Ok. individual, que más de llenar un álbum, al menos la experiencia que yo he visto con otros coleccionistas estadounidenses. Sin embargo, de alguna manera, para buscar su interés, es que en esta edición del 2022, ellos crearon lo que llamaron las Parallels. ¿Qué son las Parallels? Sacaron su edición base, en sus cajas tú abrías tus sobres y te encontrabas que las estampas venían, ellos sí, con un marco blanco, pero sacaron 5 versiones diferentes de estampas, dependiendo del grado de dificultad. Bueno, 5 y una imposible. 5 grados, 5 Bien dicho. bordes diferentes, que eran borde azul, borde rojo, borde morado, borde dorado, y todas esas estampas tenían cierto grado de dificultad. Por ejemplo, las de borde dorado solamente te aparecían en cajas que hubieras adquirido en línea. No si ibas a una tienda de estampas, no si ibas a algo allá por Estados Unidos, no. Solamente te aparecían de ese lado. Y como la joya de la corona sacaron el borde negro, que la peculiaridad que tenía es que era la estampa que iba a existir. De cada una de las 670 estampas, solamente se generó una. Y obviamente, al ganar a la Argentina el campeonato, pues la estampa que se volvió mucho más codiciada fue la estampa de Lionel Messi. La estampa apareció porque han habido muchas, por ejemplo, estampa de Ronaldo, de Mbappé, no se han dado a conocer si aparecieron o no, o si siguen por ahí escondidas en cajas que estén. O sea, no se sabe. No se sabe, pero la de Messi sí se volvió un caso, un fenómeno, sobre todo porque el coleccionista que la adquirió, que tuvo la suerte, la dicha, la bendición Ahí está, de la encontrarla en Virginia, decidió subastarla. Gradeó la estampa, le pusieron un 8 de 10 y la estampa terminó en estos primeros 3 meses vendiéndose en un sitio de subastas, en Goldin, y alcanzó un precio máximo que tuvo que pagar el ganador de $139,200. Wow. Una fortuna. Con una estampa de un álbum. O sea, imagínate. O sea, a fin de cuentas, le cambió la vida a este chavo la estampa 1 de 1 de Lionel Messi. Y pues digo, la verdad es que sí es una historia increíble, como seguro muchas otras que nos puede contar Isra, igual de tarjetas o estampas que salen firmadas o raras. Pero pues lamentablemente nos tenemos que ir porque ya van a usar el foro para las clases de danzón y la maestra Clotilde me está haciendo ojos de ya. Ya no queremos hablar de álbumes, pero bueno, yo ¿Por creo qué, que Ro? No quiero. Yo creo que este tema, si no, déjenoslo en los comentarios, da para más, ¿no? Para Da una para más, segunda si quieren parte. más, bienvenido. Entonces, ahí déjenos, ahí si les interesaría tener una segunda parte, porque pues yo creo que a muchos nos apasiona este tema del fútbol y del álbum y que se está volviendo un fenómeno, pues que no frena, ¿no? Pensaríamos que iba a frenar y no frena. Incluso ya hasta se va a lo digital a veces, ¿no? Esperemos que nos vuelvas a visitar, Isra. Cuando gusten.
bienvenido. Aquí tienes tu casa. Y bueno, muchas gracias a todos. Acuérdense de seguirnos en todas las redes de Abejorro Media. Síganos en las mías, Andrubis, en Instagram, Roy Barra en todas las redes. Pues muchas gracias por sus likes, sus suscripciones. No se les olvide. Nos vemos en Abejorro Media. Cuídense mucho. Bye. Bye. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.